Nichiwa, Shinobis del pintado, soy el ninja del pincel y en el entrenamiento de hoy aprenderemos la técnica tradicional del pincel seco. ¡Óyeme! ¿El ninja del pincel? ¡Os! La técnica del pincel seco nos va a servir para dar relieve a las zonas de las miniaturas con más textura. Con ello podréis hacer peanas escénicas como esta en 3 sencillos pasos. El pincel seco requiere tan solo 3 secretos y una técnica ancestral misteriosa que te revelaré al final del vídeo. Secreto número 1. Lo primero que tienes que tener en cuenta es el espesor o la densidad de la pintura. Si es muy líquida, aunque seques con un papel el pincel, esa pintura se va a colocar en los recovecos, con lo cual se va a cargar toda la textura y no va a servir para perfilar ni para marcar ningún detalle. Con lo cual esta forma es inútil. Lo ideal es dejar la pintura unos cuantos minutos para que se seque en la paleta. Secreto número 2. Una vez que la pintura se ha secado unos minutos en la paleta, es momento de preparar el pincel seco. Lo que vas a hacer es humedecer el pincel en esa pintura y pasarlo por un papel de cocina, un trapo o un papel higiénico, hasta que aparentemente esté prácticamente seco. Aquí ves perfectamente cómo deja marcas en color negro, hasta que llega a un punto que deja un levísimo hilillo en el pincel, estando aparentemente seco. Ese es el punto para poder hacer esta técnica. De ahí su nombre, pincel seco. Una vez que apenas deja ningún rastro, es el momento de empezar a usarlo. Con los colores oscuros puedes probar incluso en tu propia mano, observando cómo deja pequeñas marcas en las superficies de la piel. Secreto número 3. El segundo secreto que tienes que tener en cuenta es el movimiento del pincel. Para el ejemplo hemos usado esta cartulina que hemos texturizado con arena y cola. Vamos a emplear un marrón naranja de Vallejo para que puedas observarlo. Lo que hacemos es, como ya hemos explicado, humedecer el pincel, limpiarlo. En este caso podemos dejar un poco más de pintura porque hay muchísima textura gracias a la gravilla. Y vamos a empezar a hacer pasar el pincel por encima de esa textura, nunca con la punta, siempre usando un ángulo de aproximadamente 45 e incluso más grados. De esta forma, los restos de pintura que quedan en las cerdas se van a depositar solamente en las partes más sobresalientes. Vamos a repetir el proceso con un color crema, un blanco hueso más claro, para poder marcar aún más ese relieve y que lo veáis más claramente. En este caso la pintura ya está muy espesa, así que la vamos a usar directamente del bote. Os recuerdo que otras marcas la traen más diluida, con lo cual sería muy complicado de utilizar. Y os recuerdo lo fácil que es hacer todo esto con las Citadel Dry. Movemos el pincel de forma rápida, ágil y un poquito imprecisa por encima de esa gravilla, dejando que se marque en las superficies únicamente. Como queda muy poca pintura en el pincel, únicamente esas superficies más elevadas son las que se van a quedar con las partículas, las pocas partículas de pintura que quedan, de forma que se tiñe rápida y eficazmente. Te voy a enseñar un ejemplo de otra peana ya preparada con esta misma textura para que observes cómo queda, añadiéndole un poquito de césped electrostático y 2 o 3 detalles en forma de piedras hechas con corcho. Y te enseño 2 miniaturas en las que hemos empleado esta técnica en distintos lugares. En el caso de este Stormcast, como la peana era demasiado plana al ser de inyección de plástico, le hemos añadido un poquito de gravilla para resaltar esos detalles. Y en el caso de este juguete ruso al que hemos transformado en un ogro, hemos empleado el pincel seco, tanto en la peana como en la armadura, para resaltar las partes metálicas, dejando que esa textura sucia y estropeada que deja el pincel seco remarque los detalles de esa armadura también sucia y también estropeada. Voy a revelarte un secreto que muy pocos saben y muy pocos cuentan. Además de parar las superficies con más textura y más relieve, el pincel seco nos permite un secreto más. ¡Cuarto secreto! Suscríbete. O si no... Y por último, la técnica secreta. Yo lo empleo para perfilar, para marcar los relieves más elevados de las miniaturas. Lo que vamos a hacer es usar el pincel seco exactamente igual, quitando casi todo el rastro de pintura y en vez de a 45 grados, con el pincel muy limpio, lo vamos a utilizar casi paralelo a las líneas de la miniatura, de forma que se marquen únicamente esos relieves más elevados. Si dejas que la pintura se extienda por toda o casi toda la longitud de las cerdas, vas a poder marcar esas líneas a la absoluta perfección en todos los lugares que lo necesites, dejando una línea de iluminación muy pequeña y muy nítida para poder perfilar rápidamente.
Como veis, la técnica del pincel seco es sencillísima de practicar y no reviste ninguna dificultad una vez que se conocen sus principios básicos. Te va a permitir llevar textura a estas miniaturas con gran relieve que guardan dormidas dentro del armario de casa de tu madre. Muchísimas gracias por seguirme hasta aquí. Soy el ninja del pincel y ante la duda, píntalo de negro.